La Biblia es un maravilloso libro que con su lectura nos ha dado una nueva visión de la vida, la familia y propósito en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya, ¿no? Nos ha revelado a nuestro poderoso Creador y Dios, como también su plan perfecto para la humanidad. El Antiguo Testamento narra principalmente la creación de todo lo existente y la historia del pueblo hebreo. Recuerden que cada libro del Antiguo Testamento no hace otra cosa que mostrar cómo Dios se reveló a un pueblo específico. Pero el Nuevo Testamento narra la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Así que es también su mensaje y la historia de la iglesia, ¿no? En sus primeros años, en sus primeras décadas, cómo se desarrolló, cómo trabajó y por supuesto es el libro tan profundo y tan rico como es el Apocalipsis. Así que es importante que nosotros entendamos estos detalles que conforman la palabra de Dios. La palabra es una revelación de Dios para nuestras vidas. Es increíble cómo esta palabra, que puede ser un libro de historia para muchos, escuche esto, que puede ser un libro de historia para muchos, que puede ser un libro de teología o de doctrina para otros, para nosotros tiene que ser la palabra viviente, tiene que ser la palabra viva que alimenta, que nutre, que fortalece, que transforma, que cambia nuestras vidas. Y es necesario que nosotros podamos ser hombres y mujeres de la palabra. Ojo que cuando yo siempre digo que si yo voy a decir que yo soy un hombre de la palabra, no significa que yo conozco la palabra, porque hay mucha gente que conoce la palabra y no confía en Dios, o no obedece a Dios, o no cree en Dios. Dice la Biblia que los demonios también conocen la palabra. Cuando tentaron a Jesús, lo tentaron usando la palabra, pero no hay duda de que no obedecen a esa palabra. Si tú eres un hombre de la palabra, si tú eres una mujer de la palabra, no eres solo alguien que conoce la palabra, sino alguien que vive la palabra, alguien que camina en esa palabra, que obedece a esa palabra. Así que no te confundas conocimiento o oír con escuchar, ¿no? Usando la palabra hebrea shema, que tiene que ver con oye y obedece. Así que aquí encontramos entonces la profundidad y la riqueza de esta palabra. Ahora, ¿por qué debemos amar su palabra? ¿Por qué debemos amar su palabra? Porque alguien puede decirme, ¿pero por qué? Entonces yo le voy a dar 4 razones. Y voy a tratar de correr lo más rápido que pueda porque hay mucha riqueza en todo lo que le voy a decir, pero quiero que al mismo tiempo sea conciso para que usted no se canse, sino más bien la reciba como del cielo para su vida. Usted tiene que amar la palabra por su naturaleza, por su influencia, por su poder y por su propósito. 4 razones por las que usted debe amar la palabra. Es increíble, pero cada uno de estos puntos me obliga a poder usar una porción diferente de las Sagradas Escrituras. Así que en esta ocasión no les voy a predicar un sermón expositivo, sino más bien un sermón temático. Vamos rápidamente con el primero. Cada punto con su texto bíblico, por su naturaleza. Amando la palabra por su naturaleza. Lea por favor 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21. 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Qué poderosa palabra, qué revelación que nos entrega las mismas Sagradas Escrituras para darnos claridad acerca de esta palabra. ¿Cuáles eran esos requisitos? Que el libro fuese escrito por un apóstol, o por uno de los apóstoles, los 12 que estuvieron con Jesús, o por uno con una relación estrecha con un apóstol.
De hecho, que cuando hablo de los 12 apóstoles no estoy considerando a Judas, sino a Pablo, que es considerado entre él mismo en sus cartas como el abortivo, ¿no? Como el último de todos, pero de alguna manera se entiende que él también fue de alguna forma un enviado por el Señor. Que el libro demostrase carácter, doctrina de Cristo, autoridad espiritual. Que el libro guarde unidad y armonía con los otros libros canónicos. Que el libro sea aceptado por los padres apostólicos, es decir, los primeros pastores más renombrados de las iglesias que fueron fundados en las primeras décadas de las iglesias de la época o los primeros siglos. Entonces pasa por un filtro de selección para que puedan conformar lo que hoy se conoce como la Biblia, la palabra de Dios. Así que déjenme decirles algo, hay más valor y hay más admiración en la exhaustiva selección de estos libros que en cualquier otro libro que usted podría elegir para leer. Por esa razón tenga cuidado, porque lo que usted lee no solamente puede quedar en conocimiento, también puede distorsionar su carácter, tu filosofía de vida. Con eso no estoy diciendo que no leas, pero no dejes de leer este manual de vida que es tan importante. Puedes pasar leyendo muchos libros que hablan acerca de Dios, pero mejor es que leas este libro que es la misma palabra de Dios. Dios hablando a tu vida, Dios hablando a tu corazón. Por eso que el apóstol Pedro va a decir esta poderosa verdad, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esa razón es importante que entendamos la naturaleza de esta palabra, es que es la revelación de Dios. ¿Qué quería revelar Dios? No solamente su carácter, Dios quería revelar su propósito, su plan, la razón por la cual creó el universo y por la cual creó a la humanidad. Vamos con el segundo punto, su influencia. Tenemos que amar la palabra por su influencia. Salmo capítulo 19, verso 7. Salmo capítulo 19, verso 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por favor, note las cuatro cosas puntuales que dice este texto. Dice, la ley de Jehová es perfecta, es fiel, es recta, es pura. Note. La palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta y es pura. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Qué hermosa palabra tenemos, hermanos. Este es el tesoro más grande que tú y yo hayamos podido alcanzar. Es una riqueza que tiene tanto valor que el día que te falte es el día de más pobreza, de más ruina y de más desgracia en nuestras vidas. Si usted lee algunos libros de historia, usted sabrá que la influencia en los derechos civiles, en los valores de familia, fueron influenciados en el Imperio Romano por la iglesia que nació en los primeros siglos. Porque cuando los ciudadanos romanos tiraban a sus niños que no los querían en la plaza para que otros los tomen como si fuera una bolsa de basura que dejan en la plaza, dejaban a los niños ahí y pudieron llegar violadores o gente que tomaba mujeres, niñas para criarlas para la prostitución, o tal vez hombres que tomaban a esos niños para convertirlos en gladiadores o en esclavos trabajadores. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está el amor? Abandonaban a sus enfermos en las plazas, a sus ancianos. Y la historia nos revela de que la Biblia impactó tanto en el corazón de estos cristianos que se dieron a la ayuda social. Comenzaron a atender a los ancianos, comenzaron a ayudar a los niños que eran abandonados. De alguna manera buscar una forma de mostrar el amor de Jesucristo, y el Imperio Romano quedó influenciado por los valores cristianos de la iglesia de ese tiempo. ¿Qué influenció al Imperio Romano? La palabra de Dios.
La palabra de Dios impactó entonces en sus valores de familia durante los primeros siglos del Imperio Romano. Se instauraron los conceptos de derechos humanos, familia, moralidad, beneficencia, virtudes cristianas con más eficacia que lo que había sido enseñado en la filosofía antigua del Lejano Oriente o en Grecia. ¡Qué tremendo! La reforma carcelaria fue promovida por un hombre llamado John Howard usando la palabra de Dios. La abolición de la esclavitud a través de Wilberforce. Hay una película muy buena acerca de él que también fue con la palabra la abolición de la esclavitud. La reforma de las condiciones laborales. El conde de Shaftesbury, también un cristiano usando la palabra de Dios. Establecimiento de los orfanatorios a través de George Mueller o de los hogares de niños abandonados por Tomás Barnardo. Es decir, encontramos una influencia en diferentes aspectos sociales en la vida a causa de la palabra. La palabra influye, hermanos. Por ejemplo, Miguel Ángel, ustedes se acuerdan en el arte, ¿no? Hubo un impacto también tremendo. Miguel Ángel pintó el Cristo resucitado, la última cena, inspirado precisamente en la palabra. Y muchas obras renacentistas con una influencia poderosa de las Escrituras. Shakespeare citó directamente o hizo alusión a 42 libros de la Biblia, la influencia de la palabra. Y entre los científicos cristianos, desde la antigüedad del siglo XVI, ahí está Johannes Kepler, Isaac Newton, Robert Boyle, William Harvey, John Wright, tantos otros. Y últimamente estamos hablando de un famoso genetista llamado Francis Collins, que es un hombre importantísimo. Él es el abanderado de buscar la vacuna contra el coronavirus para Estados Unidos y es el líder de un proyecto internacional de 8 naciones que están trabajando para la búsqueda de la solución a este virus COVID-19. Ese hombre, ese genetista, es cristiano. Tenemos que amar la palabra por su poder. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire el poder de la palabra. Como dice, es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es viva y eficaz. Es la medicina perfecta para sanar y para restaurar. Cuando te encuentras con un cristiano que te dice, mire pastor, 30 años en la iglesia y mire, nada ha pasado con mi vida. Entonces yo tengo una respuesta para esa persona. Te falta leer la Biblia, brother. Te falta leer la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y verás cómo tu vida será transformada, será cambiada. Mire, pastor, 20 años en la iglesia, mi matrimonio sigue peor que antes. No, ese es porque no has leído la palabra. Porque el día que tú leas la palabra de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida, porque es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Por lo tanto, cuando hay fracaso en tu vida, cuando no hay transformación, cuando no hay cambio, cuando sigues siendo la misma persona o eres peor de lo que eres antes, por favor, no culpes ni a la iglesia, no culpes ni a tu líder, ni a tu pastor, ni a tu ministerio. No. Reconoce que tú no lees la Biblia. Reconoce que aún en este momento está distraído, en este momento está distraída. Te fuiste a tomarte un café, te fuiste a jalar un pan porque tienes hambre, te fuiste al baño y recién has regresado. Por esa razón es que tu vida no cambia. No cambia porque no valoras la palabra, porque no la lees, no meditas en ella. Por esa razón. Y es el desafío que yo te pongo en el nombre de Jesús. Lee la palabra, medítala, ama esta palabra. Y tú vas a ver cómo Dios va a empezar a ejercer su poder en tu vida. Su poder en tu vida. Punto 4. Tenemos que amar la palabra por su propósito. Según de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17.
Según de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio. Las Sagradas Escrituras te pueden enseñar, te puede redarguir, te puede corregir, te puede instruir en justicia. Mis hermanos, si la palabra de Dios hace esto, ¿por qué no echamos mano de esta palabra? ¿Por qué no la meditamos? ¿Por qué no la estudiamos? ¿Por qué no la investigamos? ¿Por qué no la comemos cada día? Si la misma palabra nos dice para qué sirve, mis hermanos. Por esa razón es importante. Si alguien me dijera, mira, si tú comes esta fruta, te va a hacer bien en esto, te va a hacer bien en lo otro. Si tú comes esta verdura, te va a hacer bien en esto, te va a hacer bien en lo otro. Si tú comes a esta hora, te va a hacer bien en esto, te va a hacer lo otro. Si tú bebes agua, te va a hacer bien en esto, te va a hacer bien en lo otro. Y uno lo toma porque uno dice, yo quiero que me haga bien. Pues si tú lees la palabra, te hace sabio, te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye en justicia. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.